Jack Rex presenta Star Wars, un universo donde la historias, buenas con personajes míticos, donde los protagonistas pasan un sinfín de aventuras, lleno de raza cada una asombrosa, y única y que cada día miles, de personas se vuelven fanáticos, ya sea por el universo expandido o las películas. Bueno, si eres fanáticos llegaste, a un nuevo video de la serie más popular del canal. En esta ocasión hablaremos de la raza, que ocasionó muchos problemas, a la Nueva República habló de los Yuuzhan Vong. Si quieres saber más, de esta raza te invito a quedarte, buscar una buena botana, pues comenzamos, pero antes déjame recordarte suscribirte al canal, si no lo has hecho y activa las notificaciones para, que cuando suba un nuevo video, estés enterado y veas más de mi contenido. Recuerda compartir el video con tus amigos, familiares y hasta tu abuelita, dale un like nivel chub, con esto me motivarás, para subir más vídeos cachondos, sin ninguna otra pendejada por agregar. Comenzamos. También llamada la raza elegida, conocido como los extranjeros lejanos, ya a veces incorrectamente abreviado a Von, que implicaba que uno fue repudiado por su familia y sus dioses, fueron una especie sensible que casi destruyó la Nueva República, y fueron responsables de la muerte de casi 365 billones de seres sensibles a la fuerza durante su invasión a la galaxia. Los Yuuzhan Vong y sus esclavos estaban entre las pocas especies exóticas conocidos por su origen fuera de la galaxia. Las únicas otras especies conocidas son el Silentium y la Abominor. Un típico Yuuzhan Vong se parecía a un humano en su forma, a pesar de que eran más alto y más pesado que el humano promedio y tenía menos pelo en la cabeza. Los Yuuzhan Vong eran fanáticos religiosos, que vieron la tecnología mecánica como una blasfemia a su religión. Sus innovaciones tecnológicas eran manipulación genéticamente y puramente en el ámbito orgánico. Además, los Yuuzhan Vong eran profundamente fanáticos al dolor hasta el punto de ser masoquista, y se esforzaron para mejorar sus capacidades físicas a través de injerto de órganos. Tal injerto era un símbolo de estatus dentro de la sociedad Yuuzhan Vong. Tal vez sobre todo, los Yuuzhan Vong no pudieron ser detectados a través de la fuerza. Esto confundió a los Jedis, cuando se encontraron por primera vez a los Yuuzhan Vong. Sin embargo, sí eran susceptibles a algunos ataques basados en la fuerza. Los Yuuzhan Vong eran una especie humanoides, inicialmente llevando a algunos a creer que eran un humano alterados, pero evidentemente había diferencias entre los seres humanos y los Yuuzhan Vong. Por ejemplo, Yuuzhan Vong típicamente carecía de los riñones. Los Yuuzhan Vong también eran mucho más altos y más pesados que el humano promedio, aunque esto podría ser el resultado de la cría selectiva. Los Yuuzhan Vong también tenían una vida más larga que la media de la humanidad, generalmente vivían alrededor de 3 veces más que la de un humano promedio. Pero genéticamente, sí compartían muchos elementos que los hicieron similares a los humanos, pero esto se consideró algo inusual, ya que eran una especie extragalácticos, pero una diferencia notable fue un elemento de su estructura genética que estaba presente en toda su biotecnología. Yuuzhan Vong tenía frente de su rostro algunas crestas. Varios Yuuzhan Vong habían nacido con orejas puntiagudas, mientras que al igual que muchos habían nacido con orejas normales. Estos podrían haber sido mutilaciones o rituales, o una variación genética. No hay evidencia concluyente en cuanto a lo que era normal en la especie. Los Yuuzhan Vong también tenían narices cortas, por lo que sus caras aparecen en forma de calavera. Los Yuuzhan Vong por lo general tenía el pelo negro, aunque en cantidades menores, tanto en la cabeza, en muchos casos, también eran completamente calvo. Pequeños sacos azules podrían encontrarse bajo los ojos de los Yuuzhan Vong, y que a menudo se considera una marca de belleza en la especie. Estos sacos se expanden y contraen para reflejar el estado de ánimo de un Yuuzhan Vong, ya que la especie no utilizaban las expresiones faciales. A través de las bolsas bajo los ojos azules, que eran capaces de saber si una persona era bien o sufrían de rabia en su interior. El tono de la piel más común entre los Yuuzhan Vong era gris, y la segunda más común era de color amarillo. Otra característica importante fue que su sangre era de color negro azabache. El sistema nervioso Yuuzhan Vong era muy conductor, como si fue hecho específicamente para sentir dolor. Pero este sistema nervioso se señaló como que contiene aspectos que no se encontraron en los seres humanos u otras especies. También se observó que el tejido era muy diferente de un humano. Quizás el rasgo más notable y más objetable de los Yuuzhan Vong era que estaban fuera de la fuerza como los Jedis lo sabían.
No tenían presencia en la fuerza, pues no podían ser detectados con cierta facilidad, y no se vieron afectados por la mayoría de los poderes de la fuerza que fueron dirigidos directamente a ellos. Esto significaba que cualquier intento de sentir su motivación, la veracidad o determinar su próximo curso de acción fueron inútiles, aunque sí quiere decir que uno no era capaz de detectarlos a través del acercamiento de la fuerza y de la determinación de si la persona no tenía presencia dentro de ella. Incluso una potente explosión normalmente telequinética era capaz de lanzar a un oponente ordinario de sus pies a altas velocidades, simplemente a un Yuzambon ya solo lo hacía perder el equilibrio temporal. Mientras que la fuerza, no era posible afectar a los Yuzambon directamente, fue posible utilizar medios indirectos para llevar a cabo tal tarea, tales como la manipulación de un objeto a través de telequinesis y tirarla en un Yuzambon, que perjudicaría a los aliados Jedis, o mediante el control del aire en un intento de aumentar la presión, lo que permite un Jedi para aplastar a un Yuzambon. Las únicas técnicas de la fuerza conocidos que parecían de alguna manera exentos de esta limitación eran variaciones sobre el relámpago de fuerza y la técnica de fuerza neta Sith. Un pequeño número de Jedi desarrolló otra habilidad, el sentido Bon. En cierto modo, esta capacidad trabajó de manera similar a la fuerza, pero solo en relación con los Yuzambon y sus bios. Cultura Yuzambon se centra en el sacrificio a sus dioses, aunque eran guerreros en particular, se centraron en la filosofía del dolor. Ellos tienden a glorificar el dolor, no como un motivo para la acción, sino más bien como un estado de vida. Esto era porque creían que, al igual que sus dioses habían sacrificado sus cuerpos para crear la galaxia, los Yuzambon fueron a sacrificar partes de su cuerpo para un propósito mayor. Como tal, creyeron que por rehacer sus propios cuerpos, que eran cada vez más de acercarse a sus deidades. Si bien este fue el caso, nunca mutilaron sus cuerpos de manera que impidieran de forma permanente su capacidad para funcionar. Esto dio lugar a que un Yuzambon tener cicatrices y tatuajes en todo su cuerpo. Los individuos de más élite fueron conocidos por injertar órganos de otras criaturas en sus cuerpos. Prácticas de devoción a los dioses, y sacrificios de sangre, en las horas de oración. Era parte de su religión. Cuando Yuzambon crecía y tenía más éxito en su vida, comenzaba el proceso de sacrificar partes del cuerpo y sustituirlo por los órganos de otra criatura, mejorando así sus capacidades. Esto se hizo por lo que durante la ceremonia Escalatier, donde un organismo de ingeniería relacionada con un implantador comenzó a hacer cortes, incisiones y colocar los implantes. A veces, el implante era aceptado en el cuerpo y los Yuzambon fue promovido a un rango superior. Sin embargo, hubo ocasiones en las que el implante no podía ser aceptado en el cuerpo. Esto dio como resultado la muerte, o sea, en el individuo convertirse en un shamer ridiculizado. Se cree que estos fallos podrían haber sido obra de los dioses de los Yuzambon, aunque había veces que una casualidad tal era debido al fracaso de la talladora a cargo de la ceremonia. La familia se distingue por ser un fuerte elemento dentro de su sociedad. Un miembro de la Yuzambon se asocia típicamente con un grupo familiar, conocido típicamente como un dominio. Algunos dominios eran más poderosos que otros. Además de esta estructura familiar, los Yuzambon también tenía un sistema de empleo basado en la casta que incluía una castas respectivos, para los guerreros, los moldeadores, los sacerdotes, intendentes y trabajadores. Las historias de amor entre dos castas diferentes se consideraba prohibido. De hecho, las lealtades de dominio eran profundas, y fue mucho más allá de gustos simples o disgustos. Había una serie de instrucciones, para rituales que un Yuzambon estaba obligado a pronunciar como parte de protocolo de un miembro de rangos inferiores a un miembro de un rango más alto. Mientras que este era el caso, los miembros de una casta no fueron obligados a saludar a un superior de otra casta, que era el caso con intendentes a rango superior miembros de la casta guerrera. En los niños Yuzambon se suscitaba que en las guarderías de casta específica eran cuidados por castas asignadas, y es probable que no sabían sus padres biológicos hasta que fueran mayores. Sus padres al nacimiento solo se encargaban de ponerle un nombre. Y en los niños deformes dejaban que murieran al nacer, pero si la deformidad era lo suficientemente leve, como fue el caso con uno Onashai, el niño lo dejaban vivir. Pues era un rasgo de supervivencia para estos niños era la paranoia y su utilidad con el fin de vivir a través de un ambiente tan duro y competitivo. Los nacimientos de gemelos fueron eventos poco comunes. Solo un puñado de casos se sabe.
En cada caso, uno de los gemelos mató al otro como un preludio de un gran destino. Los cortejos fúnebres se llevaron a cabo típicamente en un modo que no conserva los depósitos de cadáveres muertos, y los Yuuzhanbon menudo consistían de dolientes de Yuuzhanbon que se reunieron con sacerdotes asignados. Durante tales condiciones, los sacerdotes estaban involucrados en la eliminación de varias partes del cuerpo de los muertos con el fin de dedicarlos a los diversos dioses. De acuerdo con las ideas del Imperio Galáctico, el Imperio y los Yuuzhanbon tenían algunos elementos que eran comunes entre sí. Estos incluyen la necesidad de una estricta disciplina y la obediencia a uno de oficial superior. Sin embargo, en el momento de la invasión, se creía que sus objetivos finales eran completamente diferentes, con los Yuuzhanbon el deseo de cambiar el modo de vida de los habitantes de la galaxia. Uno de sus objetivos era la destrucción y eliminación de todas las formas de la tecnología que ofendían a sus dioses. Esta gran creencia en la disciplina y la obediencia de los superiores significaba que los subordinados no contradecían a sus líderes, que eran capaces de subvertir o alterar la voluntad de sus comandantes, pero no señalan errores en esa voluntad. Eran guerreros en última instancia altamente cualificados que nunca se retiraron en la cara de la derrota, ya que temían que esto insultaría a sus dioses. Aunque este era en gran parte el caso, se sabe que ciertos Yuuzhanbon eran capaces de hacer acciones de cobardes. Por acciones como esta se convirtieron avergonzados. Las creencias Yuuzhanbon altamente influenciadas sus acciones y personalidad. De acuerdo con su religión, la vida era el sufrimiento y la muerte fue la liberación final de ese sufrimiento. Además, los sacerdotes afirmaron que no pidieron a los demás lo que ellos mismos no cumplen, lo que significa que igualmente sacrificaron sus propios ciudadanos, así como infieles. Este fue un acto de servicio a sus deidades, que se creía que habían sacrificado sus partes del cuerpo con el fin de crear toda la existencia. De acuerdo con sus creencias, los dioses de los Yuuzhanbon declararon que la vida estaba sufriendo y que el dolor era su verdad. Como tal, los Yuuzhanbon sentía que nada podía ser aprendido a no ser que se adquirió en el dolor. Algunos entre su raza, como Dominio Shai, fueron tan lejos como para infligir dolor a sí mismos hasta el punto de que lo hayan disfrutado. Tales grupos consideraron que la imposición de dolor era un medio de ganarse el favor de sus deidades. Por otra parte, se creía que la mayor gloria era la muerte en la batalla. Esta fijación sobre la muerte varió dependiendo de las circunstancias, como morir en el frío vacío entre las galaxias se consideró una muerte vergonzosa. En consecuencia, esto significaba que la mayoría de los Yuuzhanbon luchó hasta la muerte y por lo tanto también significaba que otros imperios tenían muy pocas oportunidades de exploración contra los buques de guerra orgánicos de los alienígenas extragalácticos. La especie también creían en gran medida en el honor, con rango bastante alto en las creencias de ciertos miembros de la carrera de ese tema. Incluso en los interrogatorios, la palabra de un Yuuzhanbon fue alta, y si prometían respiro a sus víctimas para que revelen información, por lo general mantiene su palabra. En otro caso, un comandante Yuuzhanbon accedió a un duelo personal sobre el destino de un planeta y, si era derrotado él sí retiraba sus tropas. Mientras que el mismo Yuuzhanbon era sincero, sus subordinados trabajaron con el señor de la guerra de subvertir esa honorable combate. Por otra parte, la negación del derecho a la honorable combate fue visto como un acto de falta de respeto, digno de desprecio de la casta de los guerreros. De hecho, incluso los guerreros otorgaría un solo oponente digno de la lucha contra un solo guerrero Yuuzhanbon en un momento en lo que respecta a su valor, así como sus habilidades de combate. También existía un concepto similar al Wookiee deuda de vida. Esta era una pantalla que mostraba gratitud y la lealtad eterna a otro por algo que habían hecho, y significó que los Yuuzhanbon en cuestión sería luchar hasta la muerte en nombre de esa persona. En lo que respecta a los alimentos, los Yuuzhanbon no daban de dar alegría de comer y por lo tanto se sentía indiferente a los gustos gastronómicos. La única excepción de esta era si el disfrute venía de un evento como la muerte de una gran bestia durante un ritual. La psicología de los Yuuzhanbon durante los compromisos de tiempo de guerra se basa en el ataque, e involucró el uso de altos niveles de agresión. Esto les hizo peligroso, aunque a veces sus acciones eran algo predecible. Los Yuuzhanbon se animaban a menudo por la resistencia de un enemigo ante ellos y tendía a ver tales enemigos como digno de luchar. Internamente, los Yuuzhanbon creyeron en gran medida en el concepto de competencia como medio de fuerza.
Sin embargo, esta tuvo el efecto secundario de provocar disputas internas entre dominios y castas, pues a la hora de escalar sus posiciones por encima de sus parientes. Esto dio lugar a la guerra civil en un pasado, y se creía que la invasión permitiría a los Yu Zambon tener enemigo externo para luchar y así evitar guerras civiles, pero después de algún tiempo las mismas divisiones comenzaron a aparecer una vez más. También se cree profundamente en el concepto de venganza, y no tenía reservas a la utilización de las emociones, a diferencia de los Jedis. A menudo, esto significa que los Yu Zambon involucrado en ataques suicidas con el fin de alcanzar la gloria, que era una fuente de orgullo en la casta de los guerreros. Esta naturaleza agresiva y guerrera significaba que ellos no tienen ningún concepto de la paz o remordimiento. En su lengua, el concepto de la paz significó la sumisión voluntaria a un vencedor. Por otra parte, dentro de su sociedad, el uso de malas palabras significaba que el individuo en cuestión era capaz de llevar a cabo un desafío de sangre a su oponente, y los dos luchaban en una batalla a muerte. Además, el uso de determinadas palabras insultantes, como llamar a la otra un tonto, significa que la parte herida era perfectamente dentro de sus derechos e incluso esperado por sus compañeros para matar a su oponente. Esto significa que un ataque contra el orgullo de un Yu Zambon fue la base para exigir la satisfacción, que también era capaz de ser aceptado como un sacrificio a sus dioses. Los Yu Zambon tenía un odio fanático máquinas, considerando que son abominaciones y una afrenta a sus dioses. De acuerdo con sus creencias en el momento de la invasión, que creían que la combustión, la creación de fuego a través de una máquina, fue la primera abominación. Esto se debía a que los Yu Zambon creía profundamente en la vida, pero también sentía que toda la vida terminó como en la naturaleza. Un tipo de forma de vida fue comido por otro, que a su vez fue devorado por otro depredador hasta que murió, que repone el ecosistema. Esto significaba que la muerte era frecuente constantemente, pero permitió una nueva vida creciendo mientras que las máquinas no murieron, lo que significa que fueron capaces de reemplazar a la vida orgánica, lo cual era algo que el Yu Zambon nunca permitiría. Las especies poseían un dicho, que la lucha sea contra el enemigo, que fue uno de los aspectos de su psicología racial. Sus fuerzas de interdicción a menudo permanecían fuera de sus rutas designadas con el fin de saltar sobre un objetivo, atrapando así como un tipo de emboscada. En última instancia, las relaciones anteriores de los Yu Zambon con otras razas se basan en la dominación de las especies menores, ya que consideraban que la mayoría de las otras razas no eran dignas. Aquellos que logró impresionar a los Yu Zambon y fueron considerados dignos se proporcionan a menudo una muerte limpia, mientras que los otros fueron relegados a la esclavitud. A pesar de los elementos de su sociedad que fueron considerados como bárbaros, los Yu Zambon verdaderamente veneraban la vida y todas sus formas. Entre los pocos infieles la tierra prometida, tendían a favorecer la Odin, cuyos sentidos naturales hicieron que no les gustara la presencia de la tecnología avanzada. También se sabe que algunos pueblos primitivos que no hicieron uso de la tecnología tenga buen grado de aliado con los Yu Zambon, como algunos de los habitantes de Wailan. Estos Uishpabes creían que los Yu Zambon eran como ellos en cuanto a que respeten la vida, mientras que la mayoría creían que esto no era cierto, ya que simplemente quería hacer daño, así como cosas de torsión para satisfacer sus necesidades. De acuerdo con su religión, tuvieron que demostrar su valía creaciones dignas a sus deidades, y si no lo hacen entonces serían destruidos, después de lo cual serían sustituidos por una especie más dignos. Sus creencias se manifestaron que esto había ocurrido 3 veces en su religión, llevando eventualmente a los dioses que crean los Yu Zambon. En el período posterior a la guerra, los Yu Zambon se convirtieron en un profundamente espiritual, así como las personas introspectivas. Muchos sintieron que nunca serían capaces de mejorar las relaciones con los habitantes de la galaxia, debido a la guerra Yu Zambon, aunque algunos miembros heroicos de esta carrera creían que tenían que evolucionar para sobrevivir. Por lo tanto, consideraron que el viaje a mejores relaciones era una que valía la pena el esfuerzo. Ellos todavía conservan su diferente forma de honor en esta edad, la costumbre y el ritual sigue siendo un aspecto importante de su cultura. Los Yu Zambon su sociedad funcionaba en un sistema de castas. Esta osciló entre los poderosos de una sola persona Overlord supremo de los pequeños. No se sabía mucho de su sistema económico, pero parecía haber una economía dirigida. El sistema político de los Yu Zambon era una teocracia, con el supremo Overlord derivando su autoridad directamente de su condición como la voz de Jun Yuruzan.
En el momento de la era de Darkrai y su imperio Sith, el sistema basado en la casta todavía estaba presente, con guerreros y Shapers incluidos. Overlord Supremo durante la invasión de la galaxia de los Yuuzhan, el sumo señor era Shinra Hamaane, o eso se creía, ya que en secreto estaba siendo controlado por Nimi. Solo el sumo señor tenía comunicación directa con Jun Yuuzhan, el dios supremo y creador de los Yuuzhan. Talladora de castas. Eran científicos que supervisaron la biotecnología de los Yuuzhan. Se centraron en la creación y desarrollo de su tecnología orgánica y, junto con los sacerdotes, observaron los acontecimientos misteriosos relacionados con ella. Moldeadores se describen típicamente como más corto que el promedio Yuuzhan. Una parte del modelador maestro tenía 8 dedos, mientras que la de un adepto solo tenía 5. Cada dedo contenía una herramienta diferente utilizado en su trabajo. Algunas de las talladores, como Mezan Quaad y Jinmen, escondieron las armas en las manos. Sus tocados parecían haber sido ligada directamente a su sistema nervioso, y se utilizaron para fines ceremoniales para representar la genuflexión o cumplimiento. También podrían cambiar de forma para mostrar el estado de ánimo del usuario. Los moldeadores se clasificaban muy alto en la sociedad Yuuzhan. Sus filas incluyen el modelador maestro, talladora adept, y Shaper y también conocidos como Shaper novatos. Sacerdote de castas. La casta de sacerdotes era considerablemente más poderosos de la sociedad rígidamente teocrático de los Yuuzhan. Los miembros de la casta de sacerdotes sirven a las deidades que gobiernan a los Yuuzhan. Hubo varias sectas, cada una para la adoración de una deidad Yuuzhan diferente. Filas de la casta de sacerdotes incluyen el altísimo sacerdote, sumo sacerdote, sacerdote, vidente, y el principiante. Casta guerrera. La casta de los guerreros sirvió como los ejércitos de los Yuuzhan y fue una de las castas más grandes que esencialmente sirvieron como la rama militar de su carrera. Los miembros de la casta fueron entrenados desde una edad temprana para sobresalir en combate. Los guerreros también eran más agresivos que otros Yuuzhan. Los miembros notables de esta casta incluyen Savonline Ashoka, ambos de los cuales se convirtió en señor de la guerra de los Yuuzhan en varios puntos. Su arma principal era el Anzi-bastón, que se parecía a una serpiente mortal capaz de escupir veneno o enrollándose alrededor enemigos. Los guerreros eran devotos del asesino, Yun Yanka, y buscaron honor en combate. Llevaban la armadura de cangrejo Bondun, que era capaz de resistir disparos láser o sables de luz. Esta armadura tenía puntos débiles, tales como puntos en la axila y áreas de la cadera interior donde los segmentos de la cáscara se unían. Filas de la casta de los guerreros incluyen el señor de la guerra, comandante supremo, comandantes, subalterno y guerrero. Casta intendente. La casta intendente trabajó para mantener Yuuzhan y funcionamiento de la sociedad y como tal fue responsable de la economía Yuuzhan. Eran conocidos por ser la más pequeña de las castas que carecían de una deidad protectora o un grito de guerra específica cuando se compara con los otros. Fue esta casta que estaban a cargo de los asuntos de comercio, la burocracia, el comercio y la gestión de la fuerza de trabajo esclava considerable empleado por los Yuuzhan. Intendentes notables incluyen Nomanor, el enemigo más mortal de los Jedis. Los miembros de la casta intendente podrían provenir de cualquiera de las castas modelador o guerrero. Shinra Hamaane antes era un intendente, antes de convertirse en Overlord Supremo. Filas de la casta intendente incluyen alto prefecto, prefecto, cónsul, ejecutor, y de operador. Trabajador de castas. La casta obrera era la más grande, sin embargo, pero la más baja. Esta casta sirvió principalmente como sirvientes, esclavos y peones. La casta de los trabajadores comprendidos los avergonzados, que eran Yuuzhan cuyos cuerpos habían rechazado ninguna implantes orgánicos y modificaciones, los Yuuzhan que había fallado en tener éxito en otras castas, y especies como los vencidos o en forma de Chazrach. Los esclavos y los avergonzados, miembros caídos de la sociedad, fueron parte de las castas de los trabajadores, sino que fueron tratados con desprecio incluso por sus compañeros de trabajo, aunque Yuuzhan nació en la casta de los trabajadores, eran en realidad descendientes de los avergonzados. Deidades. La religión Yuuzhan, llamado el verdadero camino, era muy importante para los Yuuzhan. Ellos eran devotos y tenían muchos dioses y, antes de su derrota, que se cree que era su deber para apaciguar los deseos de sus dioses a través de la conquista y el genocidio. Yun Yuuzhan, el creador, era la deidad más poderosa de la religión Yuuzhan.
Se sacrificó la mayoría de sus partes del cuerpo para crear las deidades menores y la galaxia Yuuzhan. Solo el Sumo Señor tuvo contacto directo con él. Yun-Arla fue el burladora, la diosa Cloaked y la diosa del engaño y la agresión. Yun-Arla representó a la casta política. Después de haber aprendido esta información, el ejército de la Nueva República tenía su piloto superior, Jaina Solo, con nombre en código Trickster y diosa en un acto de guerra psicológica contra los invasores de los Yuuzhan, quien puede creer que luchaban la forma de vida de uno de sus más poderosas deidades. Yun-Yanka era el asesino, y el dios de la guerra. Su imagen era de un ser multitentacular, y fue la inspiración para la forma de la Yamosk. Fue adorado principalmente por la casta guerrera. Él era en realidad creada por la casta de sacerdotes cuando los Yuuzhan volvió a la guerra. Yun-Nesel fue el modelador. Supervisó los ciclos de vida naturales y era adorado por la casta Shaper. Yun-Chin y Ka eran los dioses y los gemelos amante. Tener una relación fuera de la casta estaba prohibido en la sociedad Yuuzhan, y desobedecer llevó automáticamente a sacrificar a los dioses amante. Yun-Shuno fue el perdonador. Ella tenía 1000 ojos y vio una y habló de los avergonzados, que fueron rechazados por todos los demás deidades de los Yuuzhan. Ella era la única deidad de los avergonzados se les permitió adorar. Debido a sus creencias, los Yuuzhan se oponían a la tecnología, que van desde máquinas simples a los androides, que creían eran una influencia contaminante. Como tal, todos los ejemplos de su tecnología consistían en vivirios, criaturas que nacieron y fueron criados por sus tareas. Se prefiere el uso de tales criaturas sobre las máquinas sin vida que carecían de cualquier forma de espíritu. Tecnología de los Yuuzhan, ya se trate de naves espaciales, armas u objetos cotidianos simples, era totalmente biológica. Ellos odiaban droides, máquinas, electrónica, y nada era fabricado. Esta biotecnología se convenció en crecimiento por las talladoras y parecía ser más resistente en comparación con la tecnología convencional. Piezas notables de la tecnología incluidos sus temidos Yamosks, que fueron llamados coordinadores de guerra debido al hecho de que sirvió como biótico análisis batalla ordenador y tenía la capacidad para coordinar las fuerzas Yuuzhan en un grado alarmante. A través de sus Villips, habían logrado crear un sistema de comunicación que rivaliza con la de Olone Galáctico. Las diferentes razas de tales organismos también eran capaces de producir hologramas de luz que los Yuuzhan había dominado durante siglos. Se sabía que sus sistemas de prevención de colisiones eran tan buenas como las de los habitantes de la galaxia. Además, su equivalente de una antena consta de fibras en espiral incrustados en un casco Yorit coral a las regiones que eran sensibles a la recepción de comunicaciones. Además, hicieron uso de nutrientes alimenta de diversas biots que sirvieron en una capacidad similar a las líneas de energía hicieron por sus equivalentes tecnológicos. Al igual que en los ordenadores de navegación, las naves Yuuzhan poseían navibrains que se requerían para trazar saltos hiperespaciales. También se les pidió a sus barcos a rearmarse después del combate con el proceso antes de ser marginalmente mejores que las de los habitantes tecnológicos de la galaxia. Las armas de los Yuuzhan incluye armas serpentina llamados anfibastones, que eran capaces de alterar su forma permitiendo a sus usuarios a utilizarlos como una lanza o un látigo viviente. Además, llevaban un Skerchirik armadura que era capaz de protegerlos de arma de fuego, así como los ataques de sable de luz. Su coral más grande nave en forma hizo uso de Yared Core armas de plasma que se comió a través del casco de las naves enemigas, mientras los protege fue proporcionada por la gravedad manipular Dobin Basal que generaron las singularidades que se utilizaron para proteger la nave de las armas de fuego del enemigo y también eran capaces de extracción de los escudos de las naves enemigas. Estos organismos se hicieron crecer independientemente y posteriormente injertados en otros organismos en una simbiosis imperfecta. Además, generan campos gravitacionales de gran alcance que también podría crear campos de interdicción que dejó ocupantes inconscientes después de haber sido sacado del hiperespacio vivos. Armas más grandes, más insidiosos incluyen plagas biológicas capaces de destruir mundos enteros. Algunas plagas se desataron que dejó sistemas planetarios estéril e incapaz de cultivo de alimentos. El método de construcción primaria a través de la cual el Yuuzhan creó su recipiente de estar era mediante el uso de Yorit coral. Esta sustancia de tipo coral formó el casco y la anatomía interna de sus vasos.
Mientras que varias otras razas habían dominado la bioingeniería, los Yuuzhanbong eran uno de los pocos que se había desarrollado un medio de producción en masa de la creación de tales organismos. Eran capaces de crecer Coral Skippers en el tiempo de menos de un mes, que se correspondía con la tasa de producción de la corporación Incom-X, pero tenía la ventaja de no producir ningún material de desecho de las técnicas industriales normales. El exterior de la piel de este tipo de embarcaciones, a pesar de estar vivo, no sentía nada en el vacío del espacio como los nervios no fueron expuestas al frío del vacío. Fueron creados a carecer de cualquier terminaciones nerviosas en estos lugares. Aunque el casco exterior no poseía ningún terminaciones nerviosas, el casco interior hizo que cualquier violación alertara inmediatamente a los Yuuzhanbong de intrusos. Algo que no era comúnmente conocido, que los nervios cercanos a los Dobin basal se vieron comprometidas debido a la naturaleza gravitatoria de las criaturas. Como los Dobin basal se cultivaron independientemente, fueron amamantados por separado y más tarde injertados en sus embarcaciones de acogida. Sin embargo, la simbiosis no era perfecto y la distorsión gravitacional creó por los Dobin basal desensibiliza los racimos nerviosos que estaban adyacentes a la misma. Entre los buques de guerra o cualquier otro buque, los Yuuzhanbong compensaron este problema mediante la implantación de biots nerviosas especiales en todo el Dobin basal con el fin de crear una red táctil completa que no sería confundido por la anomalía gravitatoria. Sin embargo, determinados buques de baja prioridad se les brindó este servicio y por lo tanto crean puntos ciegos para una acción de saltos. Dentro de estas naves, la mayor parte de los sistemas tecnológicos tenían equivalentes tales como un ordenador biótico central como el cerebro de orientación. Sin embargo, fue el sistemas de sensores que eran los más diferentes como en lugar de cualquiera de los sensores observatorio montados externamente, los Yuuzhanbong empleaban un medio de detección de las distorsiones gravitacionales de objetos distantes como medio de exploración. Un elemento clave dentro de la interfaz de biots Yuuzhanbong que los unían a sus naves y tecnología orgánica se capuchas cognición. Estos cascos orgánicos simplemente se deslizaron en la parte superior de una cabeza de individuos y estaban conectados por un cable orgánico unido a la propia nave. A través de este contacto, el piloto fue capaz de hacer una interfaz directa con el barco y comunicarse con él. Este fue el caso ya sea con los pilotos orgánicos y droides, que eran capaces de procesar los datos que se envían a la campana. A bordo de buques de transporte más grandes, un capó central de la cognición fue utilizado por el comandante barcos para entregar comandos al recipiente. Sin embargo, debe ser cortada esta campanas de cognición entonces secundarias situadas en embarcaciones más pequeñas, tales como Coral Skippers eran capaces de enviar comandos desde el luchador al buque de transporte permitiendo así un cierto nivel de control. Con el uso de la capucha, un piloto era capaz de experimentar los recuerdos de la nave estaban vinculadas a lo que les permite ser parte de la nave en cuestión. Naves Yuuzhanbong comunicados en el idioma Yuuzhanbong que dejó una barrera del idioma entre pilotos extranjeros y el recipiente. Sin embargo, fue posible impartir imágenes y pensamientos a través de la campana a la nave, lo que le permite ser controlado. Una versión mucho más grande y poderoso de estos biots fue el trono de la cognición. Algunos de sus más famosos tecnologías fueron el anfibastón, el Yoriket, el Dobin basal, la Nullit, la Grasal, la Cloaker de Oglit, el enmascarador Oglit, la Bigip y el Yamosk. Bueno, hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Deja tu opinión de este tema, por favor, en la caja de comentarios. Busca nuestra página de Facebook, memes y más. Síguenos en Twitter, como Jagrex. Y no olvides de suscribirte a mi nuevo canal, donde encontrarás todo sobre la WWE, dejaré el link en la descripción. Recuerda activar las notificaciones para que te enteres más rápido cuando suba un nuevo video. Recuerda darle un like nivel Chuck Norris, comparte el video con tus amigos, familia, novia, amante, mayate o cualquier cosa que te andes tirando, valen la gente cangrejo. Bueno amigos, gracias por ver el video, ahora sí, pueden regresar con su paja diaria.